un espacio para la cultura, la academia y la actualidad, con el propósito de difundir y promover el conocimiento generado por la comunidad universitaria y conocer las voces de los protagonistas. Bienvenidos. Saludarles, esto es Unisimón al aire, sean todos ustedes bienvenidos a este programa. Bueno, hoy tenemos de fondo la polca campesina del maestro José Gregorio. Él es el profesor de Bienestar Universitario del Departamento de Cultura y Ciudadanía. Bueno, José, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy en este hermoso lunes, arrancando semana y primer día de nosotros aquí al aire en este mes de marzo, mes del contador? Muy buenas tardes a toda la mesa, muy buenas tardes a nuestros oyentes, los que están al otro lado de estas pantallas, escuchándonos. Bienvenidos a este programa. Sí, ingeniero, hoy dándole inicio a esta semana, a este mes, ¿sí? en el mes de marzo, mes del contador, y con muchas expectativas, muchas actividades por desarrollar dentro de la universidad y toda nuestra comunidad universitaria. Así es, bueno, en el día de hoy vamos a hablar de el municipio de Pamplona. Recuerden que estamos haciendo un recorrido por todo el suroccidente del norte de Santander. Recordemos qué municipios lo conforman. Tenemos a Pamplonita, a Pamplona. De ahí continuamos hasta Silos, hasta Mutiscua, y por el otro lado tenemos a Cácota y también a Chitagá. Ya hablamos de todos estos pueblos, nos falta cerrar con Pamplona, toda esta región sur. Así es, bueno, Pamplona, ya sabemos, algunos les dicen que es el segundo piso de la ciudad de Cúcuta, fundado en el año de 1549, un 1 de noviembre, ingeniero José. Sí, Pamplona yo creo que es una de las ciudades, después de Cúcuta, de las más importantes, junto con Ocaña. Tiene mucha historia, es la ciudad donde es universitaria, ingeniero. Yo tengo muchos recuerdos de la ciudad de Pamplona en mi infancia. Papá acostumbraba mucho a ir a Pamplona, entonces ese recuerdo de las colaciones, del frío, del saquito. Bueno, ingeniero, ¿qué son las colaciones? Para que no haya escuchado ese término. Yo creo que sí, yo creo que muchos de nuestros jóvenes hoy no conocen qué es la colación, que son las génovas y el salchichón de Pamplona, que es delicioso. Bueno, esos son mis recuerdos y sabores de mi infancia. Y las colaciones pues son aquellas, el pastel Gloria, el pastel de garbanzo, de alberja es, ¿no? El pastel de alberja. De alberja, sí. Que es un pan de alberja es. Las galletas, las génovas, todo eso son fórmulas o son tradiciones muy antiguas de este pueblo. Bueno, así es, delicioso ir allá al Parque Águila Gallardo, disfrutar de un espacio, los museos. Es una ciudad muy cultural, digamos, la ciudad cultural del norte de Santander, precisamente es Pamplona. A pesar de que estamos yendo constantemente, siempre hay un espacio y un sitio para ir a conocer y nuevamente recorrer todos estos sitios importantes, porque allí hubo elementos importantes históricos, sí, ¿cierto? Que la ciudad precisamente hace remembranza. Hay muchos museos,
La parte religiosa precisamente también tiene un gran impacto. Creo que es uno de los en los meses de Semana Santa, ingeniero. Pamplona creo que es una de las ciudades que más, museos donde más arte religioso hay en Colombia, ¿sí? Y eso es importante para la región. Y bueno, la Semana Santa de Pamplona, espectaculares, ¿no? Así es. Es una tradición, la romería. Y hay que ir a Pamplona a todas las Semanas Santas. ¿Recuerda el nombre del piloto que nació en Pamplona? No, ingeniero, me costó. No. Bueno, ese se llama Camilo Daza Álvarez, ¿le suena? Sí. Claro que sí. Claro que sí, ese fue uno de los primeros pilotos de Colombia, precisamente nacido allí en este hermoso municipio. Hay una hermosa historia de él. El día 16 de marzo de 1923, ya van a ser 100 años, del famoso vuelo desde Cúcuta hasta la ciudad de Pamplona, realizado por este piloto precursor de la aviación en Colombia, como era Camilo Daza Álvarez. Tuve la fortuna de conocer a un nieto de él que se llama precisamente Camilo Daza, también capitán de la aviación. Y bueno, ingeniero, ya nos estamos comprometiendo. El próximo 16 de marzo es un sábado, pero el día 15 de marzo vamos a hacerle un homenaje a Camilo Daza, que sería un hijo ilustre de nuestra tierra, además ayudó a toda la formación y a la creación de la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces vamos a rendir un homenaje especial a él. Vamos a invitar también para que el profesor Juan Pavón se nos vincule. Además, la historia del viaje o del vuelo desde Cúcuta, era un Caudris, un avión biplano. Ese vuelo desde Cúcuta hasta Pamplona tiene una relatoría hermosa, porque sucedieron ahí unas cosas cuando el avión estuvo llegando ya a esta tierra. Recordemos que Pamplona no tiene aeropuerto. No tiene aeropuerto, y no es una ciudad plana. No es una ciudad plana, está enclavada en las montañas del oriente colombiano. Entonces, ¿cómo este señor llegó hasta allá, hasta Pamplona, si hoy día ni siquiera hay vuelos para allá? Bueno, interesante. Entonces vamos a invitar a todos para que el día 16 de marzo, o mejor, el día 15, viernes 15 de marzo, vamos a celebrar ese vuelo que realizó nuestro ilustre hijo del norte de Santander, Camilo Daza. ¿Le parece? Me parece espectacular, ingeniero. Me parece un muy buen tema, y sobre todo realzamos toda esta labor de los pilotos y de la Fuerza Aérea. Así es, y reconociendo también quienes han dejado en alto el nombre del norte de Santander. Además, recordemos que estamos haciendo una campaña de hablemos bien del departamento, hablemos bien de nuestra región. Vamos a invitar también a todos los gobernantes, a todas las personas, que hablemos bien, vendamos bien nuestra ciudad, para que así llegue, atraigamos más inversión para generar desarrollo y bienestar, que es lo que requerimos. Claro que sí, ingeniero. Yo creo que ya esa estrategia de quejarnos, de decir que estamos pobres, de que somos pobrecitos, del pobrecito, ya la sociedad no está preparada, o no quiere ya conocer más eso. Ya ese de generar lástima de que somos una ciudad pobre, de que pobrecitos los cucuteños, de pobrecito el norte de Santander, no. Yo creo que nuestros dirigentes y nosotros mismos, ¿por qué no? ¿Qué podemos hacer nosotros por la ciudad? Ese comentario que hablábamos esta mañana, no que la ciudad pueda hacer por nosotros, sino nosotros qué le podemos dar a la ciudad, cómo construimos, y esta es la ciudad de las oportunidades. ¿Sí? Así es, la ciudad de las oportunidades, y retomando las palabras de John F. Kennedy en su posesión en 1961, allá en Washington, cuando dijo: no preguntes qué puede hacer Estados Unidos por ti, sino qué puede hacer tú por los Estados Unidos. Son palabras pertinentes en este momento para la región norte santandereana. Bueno, vámonos entonces ahora sí con el tema del día en Al Día con la Unisimón. Al Día con la Unisimón, la academia al servicio de la sociedad. Bueno, se vincula a la mesa de trabajo Zulay Díaz. Queremos invitarla entonces para que nos regale, Zulay, entonces, ¿cuál es el tema del día y quiénes son nuestros invitados?
Bueno, ingeniero José, ingeniero Omar y nuestros invitados, un saludo muy especial. Los saludo también a las personas que nos escuchan por la 1040 AM y a las personas que nos ven a través de Facebook Live. Hoy tenemos un tema muy interesante. Quiero aprovechar para invitar a todos nuestros oyentes y todas las personas que nos ven para que participen, que nos escriban o nos pueden llamar al 571-3924 y resolver todas las inquietudes que tienen sobre este tema, porque hoy traemos el ABC de la ley de financiamiento, así que las personas que tengan dudas sobre este tema nos pueden escribir o nos pueden llamar y con gusto aquí tenemos los expertos que nos van a resolver todas las dudas. Hoy nos acompaña la doctora Ana Emilce Contreras, que es nuestra directora del programa académico de Contaduría Pública. Doctora Ana Emilce, bienvenida a Unicimol al Aire y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a la Voz del Norte y muchas gracias a la Universidad Simón Bolívar por estos espacios que nos permiten un acercamiento bastante interesante con la comunidad y sobre todo hablar unos temas que de pronto los tenemos como muy lejanos, como muy de que no podemos comprender, y no, que aquí en un lenguaje de verdad muy coloquial o un lenguaje bastante sencillo queremos que nuestra comunidad y todos los oyentes se enteren, se actualicen de temas súper importantes acá de nuestra región y de la nación. Muchas gracias también porque la Universidad Simón Bolívar abrió el mes de marzo con nosotros, con los contadores públicos, porque definitivamente pues la universidad quiere rendir un homenaje a ese profesional tan importante de una organización. Muchas gracias, Zulay, ingeniero Omar, ingeniero José, por la invitación y bienvenido al contador público Luis Suárez Espitia. Muchas gracias. Así es, precisamente hoy la doctora Ana Emilce nos trae un invitado muy especial, que es el doctor Luis Suárez Espitia. Él es contador público, especialista en tributaria, maestrante en tributación y política fiscal y es miembro del Colegio Colombiano de Contadores Públicos, capítulo Cúcuta. Bienvenido, doctor Luis. Muy buenas tardes a la audiencia, muy buenas tardes a la mesa de trabajo, específicamente a todos ustedes que están aquí, a la Universidad Simón Bolívar, a la doctora Emilce, al ingeniero Omar, al ingeniero José, y a usted también por esa presentación. A nombre del Colegio Colombiano de Contadores Públicos del Norte de Santander, reciban un saludo muy especial, ya que hago parte justamente de la agremiación de los contadores públicos aquí en Norte de Santander. Es así, hoy nos invadieron los contadores públicos y es precisamente venimos de celebrar ese día especial del contador público, ¿no, doctora Ana Emilce? Venimos del viernes de celebrar y precisamente nosotros en la universidad hablábamos que Día del Contador Público y abrimos también con nuestros estudiantes en formación de contaduría pública, entonces es ese mensaje, ¿no? Y precisamente hoy los queremos invitar a todos para que participen con el hashtag Necesito un contador, ¿cuándo? Yo creo que mejor dicho, siempre necesitamos un contador, ¿no, ingeniero Omar? ¿Necesito un contador cuándo? Cuando, bueno, estamos invitando a todas nuestras personas que nos escuchan a través del 1040 La Voz del Norte, pero también a través de Facebook Live, envíen sus mensajes. Y bueno, aquí tenemos dos expertos para tratar este tema importante que es la ley de financiamiento, ¿cierto? Se ha denominado el tema del ABC de la ley de financiamiento, precisamente un financiamiento que está buscando el gobierno. Inicialmente hablaba de 25 billones de pesos, el desfase que tenía para el presupuesto del año 2019. Posteriormente se habló de 14 billones de pesos, creo que inclusive a través de la ley de financiamiento luego manifestó que no le alcanzaba tampoco para cubrir este déficit. Bueno, lógicamente cuando nos tocan el bolsillo, generalmente todas estas leyes pues tienen de una u otra manera una carga impositiva para quienes tributamos, que somos prácticamente toda la población. Lógicamente hay muchos detractores. Doctor Luis Suárez, encantado de tenerlo en el programa, muy importante para nosotros pues su presencia precisamente para aclarar algunos aspectos acerca de esta ley, que algunos dicen que es una manera también disfrazada de llamarla reforma tributaria. Entonces, doctor Luis Suárez, bienvenidos y entonces precisamente ley de financiamiento. Bueno, primero que todo tengo que hacer unas precisiones muy claras respecto al tema. En Colombia en los últimos 20 años se han aprobado más de 14 reformas tributarias. Eso hay que entenderlo en los antecedentes desde política fiscal en Colombia. Desafortunadamente no tenemos una cultura de política fiscal en el país. Tenemos una cultura de reforma tributaria por gobierno. Y eso implica justamente la inestabilidad jurídica a que exponemos al sector empresarial, al contribuyente del común y corriente.
es sano hacerlo, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, esa ley de financiamiento, la famosa ley 1943, que fue aprobada el mismo 28 de diciembre del año pasado, no hacía más de año y medio se había aprobado otra ley, que fue la famosa ley 1819 del año 2016, y se nos acerca otra reforma tributaria, quieras o no, llamándose la famosa Plan Nacional de Desarrollo. O sea que hay un debate serio, y debemos llamar a un debate serio a los dirigentes políticos del país, a ver si le ponemos un poquito de cuidado a la política fiscal, no tanta reforma tributaria, sino generemos un espacio totalmente independiente de cada gobierno a una política de más de 20, 30 o 40 años como lo hacen los países desarrollados. Es una reflexión que hacemos como tributaristas en este país, que desafortunadamente cada vez que hay un desfase en el equilibrio fiscal del país nos inventamos una reforma tributaria. Así es. Lo otro también, la otra duda que hay al respecto es que precisamente el gobierno no fue claro en dónde estaba ese desfase, o sea, dónde está el desfase de los 14 millones que precisamente dice faltan para cubrir el presupuesto nacional. Claro está que la ley de financiamiento tuvo su pilar fundamental fue en atacar justamente esa evasión que se da más que todo en las personas naturales, entre comillas, y por ello es que se afecta directamente el recaudo en las personas naturales, la clase media. Estamos hablando de que no se modifica nada persona jurídica en conclusión, sino vamos a perseguir justamente a aquellas personas que son de clase media, que tienen posiciones liberales, para poderlos atributar. Esa es prácticamente la columna vertebral de esta ley de financiamiento. Por ello es que si cuando miramos nosotros el compendio de la ley, lo vamos a encontrar con lo siguiente. Primero que todo, vamos a encontrar que allí el tema de la persona natural se obliga a declarar, obviamente simplemente porque ya supera 5 requisitos básicos para ser declarante de renta. Uno de ellos es que los ingresos brutos durante el periodo gravable año 2019 que estamos recorriendo sean mayores a 1.400 VTs. En pesos colombianos estamos hablando por encima de 49 millones de pesos. Ya una persona que tenga ingresos brutos por encima de 49 millones de pesos, ingresos brutos, ya la estamos obligando prácticamente a declarar renta. Okay, perdón, y es decir que esta ley 1943, que es la ley de financiamiento, entró en vigencia a partir del 1 de enero del año en curso. De este año, exactamente. Okay. Lo que pasa es que hay que entender que en las normas tributarias hay unas normas sustanciales y unas normas de procedimiento. Las normas sustanciales son aquellas que afectan el impuesto y esas empiezan a aplicarse a partir del siguiente año, o sea, el periodo gravable 2019 que vamos a declarar en el año 2020. Y las de procedimiento, que son obviamente las de presentaciones de declaraciones, esas empiezan a regir a partir del 1 de este año. Me explico, si son normas que afectan el registro único tributario en el tema del RUT, esas empiezan a partir del 1 de este año, de enero de este año. Pero aquellas que me afectan el impuesto es a partir del año entrante. ¿Qué quiere decir? Que yo debo planificar el tema tributario en mi empresa es a partir de este año para la declaración del año que vamos a presentar el año 2020. Tanto para empresas como para personas naturales. O sea que, digamos, nuestra declaración de renta de este año, pues, tanto para personas naturales como jurídicas, va a aplicarse a partir del año entrante como tal. Exactamente. Con base en lo que de los ingresos del año 2019. O sea que ese año haremos declaración de renta con los mismos, requisitos. La misma ley que estaba vigente era la ley para el 18, año pasado. 19. Es bueno hacer esa aclaración, Sí, ¿no? sí, claro, porque a veces nos toman así como de sorpresa y a veces no sabemos si estamos dentro de la norma o no, pero en este momento la declaración de renta que presenta este año corresponde al periodo gravable año 2018 que se acobija con la ley 1819 del año 2016. Ok, bueno. Hablábamos de los 5 puntos. Íbamos en uno que eran los ingresos brutos, o sea que cualquier persona que percibe ingresos, si aquí de la mesa recibe más de 50 millones de pesos, estaría obligado a declarar renta. Yo creo que sí, ¿no, Tony? Si usted recibe una herencia por encima de ese valor, está obligado a declarar renta. Que si Si el ingeniero recibe... Ya asustó a Tony. No, es que es bueno hacer la claridad porque la gente cree que es de utilidad. Estamos hablando de ingresos brutos, claro, sin importar el origen. Sí. Puede ser un regalo, una herencia. Tenemos la mala costumbre de prestar las cuentas. Encuentra uno en la vida real que a veces una persona dice: es que yo le presté la cuenta a mi hermano para que depositara allí un préstamo. El solo hecho de hacer eso automáticamente lo cobija bajo la ley de que tiene que declarar renta. Por eso lo hace el movimiento. Esos ingresos brutos. Hablamos de patrimonio que esté por encima de 4.500 VTs, estamos hablando en pesos colombianos por encima de 149.202.000 pesos. Patrimonio bruto es lo que yo tengo a nombre mío, llámese casa, carro, cuentas de ahorro, acciones, patrimonio bruto, la sumatoria de todo ello. Y alguien me preguntaba, ¿pero es el valor comercial? No, depende, hay unos costos fiscales. Si es el tema de la casa, lo que tiene en su valor catastral, ese sería el costo fiscal, ese sería el valor para empezar a tomar mi patrimonio.
Pero ya una persona de común y corriente, ya con más de 150 millones de pesos para ahora sin caso quitado, ya estaría obligado prácticamente a declarar renta. Poseer un bien, una casa que supere ese valor de 150 ya está obligado a declarar. Claro, ingeniero, mire, si lo miramos muy prácticamente, nos encontramos con el siguiente caso que es muy común: una persona, una familia o una persona que compra una casa de interés social, ya estamos hablando de un crédito, por ejemplo, de 60 millones de pesos y le da por comprar carro. Empezamos a sumar ese monto y más encima nos encontramos con que tenga otro tipo de inventos, pues obviamente se obligaría a declarar impuesto de renta, a declarar renta prácticamente. Es que el tema de declarar no es pagar, ¿no? También para definir ese concepto. El hecho de declarar no estoy diciendo que tenga que pagar, pero ya estoy en la obligación de tener que declarar lo que tengo. Decirle al fisco, Al mire, fisco. yo tengo estos bienes. Exactamente, ¿y de dónde vienen? ¿Qué hice con la plata? ¿Cómo la invertí? ¿Cómo me la gasté? Ese es el segundo requisito. El tercer requisito es un requisito bastante confuso, pero que la gente del común y corriente cae en él muy fácilmente. Son las compras, que sean de crédito o sean de contado. Una persona que también haga compras por valores mayores a 1.400 VTs, en este caso 46 millones de pesos, nos estaríamos obligando también a hacer declarante de renta, compras. Veo mucho en los centros comerciales, por ejemplo, aquella persona que va con su carrito con 4, 5, 6 televisores, y es que en la práctica hace una actividad comercial porque compra con tarjeta de crédito, y esos consumos generan justamente esa obligación de tener que declarar renta. Y tengo muchos clientes que también han caído en ese prejuicio de volverse en declarante de renta sin saberlo. Entonces las compras también lo obligan a uno a hacer declarante de renta. Sí, Eso además, es importante, ¿no, ingeniero? Aclarar para todos nuestros oyentes, como hemos dicho siempre en nuestros programas, nos escuchan aquellas personas de los pueblos, de diferentes veredas también y municipios de norte de Santander, ¿no? Entonces aclarar quiénes en sí deben declarar renta, cuáles son esas características de esas personas. sí, y me encanta cómo lo está manejando el Sí. doctor Luis, además porque es un lenguaje muy claro que entiende pues la mayoría de personas que no somos precisamente pues tenemos En el tanta área. experticia en el área En como ese tema de el las caso compras, yo tenía una duda. Perdón, vamos en el tercer punto, ¿no? Falta ¿Qué es el tema de las compras? pero sigamos ahí con la Sí, actitud sí, del sí, ingeniero. sí, sí. Tranquilo. Todavía no hemos llegado al ABC. A la vez, no importa que sean compras de consumo No importa, sean de a contado o sean a crédito. y de consumo. De consumo, sea- no importa, es que lo que yo pasa estoy es- comprando un activo, no estoy comprando un televisor ni nada, estoy comprando Cualquier tipo de mercado, compra. ropa, Cualquier tipo de viajes. compra. Es que cuando usted va, por ejemplo, a un centro comercial, cuando usted se registra en la caja y va a hacer el pago, necesariamente le piden a usted el número de documento. Automáticamente esa entidad está en la obligación de reportar información exógena. Acordémonos que estamos en un país netamente fiscal y estamos cerrando los lugares de evasión, y uno de ellos es justamente las compras. Entonces, ¿cómo se hace? Usted como régimen común, bueno, ya no es régimen común porque eso también lo cambió la ley de financiamiento, ahora llaman responsables del impuesto al IVA, lo vamos a hablar más adelante. Entonces nos volvemos en la obligación de tener que reportarle quién vino. Aquí vino el ingeniero José. José vino a hacer compras, un número de cédula, y usted dice número tal, automáticamente esa información es reportada a la DIAN. Sí. Además, con los nuevos sistemas, digamos, con el tema de la factura digital, pues el control del Estado va a ser Va a ser aún más riguroso, Así va a ser prácticamente más en tiempo, más en línea, y eso va a evitar también mucha evasión desde el Listo. punto de vista fiscal. Bueno, cuarto punto, doctor Luis. El tercer cuarto es que el tercero es compras a crédito, entonces compras al contado, aplica en ambos ok. medios de pago. Pero entonces el ejemplo es muy común: si me compro una casa que cuesta 100, ya sé que, me pasé el tope de los 46 millones de pesos, me toca. Eso pasa mucho, la gente que compra una casa a crédito, bueno, repito, hizo el préstamo para la casa, como hizo una compra, ya estoy obligado a declarar por esa compra que hice. Si yo, por ejemplo, me compro un vehículo, un carro, 2, 3, lo mismo, ocurre lo mismo. Cada vez que todo lo que está en mi nombre haciendo la compra me obliga a declarar, porque el Estado, bajo el principio de la presunción de compra, se sobreentiende que usted también ejerce una actividad comercial. Le voy a colocar ese ejemplo muy común en los tenderos. Los tenderos son muy dados a decir que no están obligados a declarar renta, pero cada vez que una empresa de bebidas gaseosas, llámese como se quiera llamar, una empresa panificadora, una empresa de suministros de bebidas y de cualquier tipo de suministros para tienda, le vende a Pepito Pérez, que es el tendero, él le reporta esa información a la DIAN, y la DIAN presume que si compra es porque está haciendo una actividad comercial. Las compras, desde ese punto de vista, también lo obligarían a hacer declarante de renta si superan el monto de los 46 millones de pesos.
muchos tenderos en el país. Que es lo que digamos, una de las discusiones, ¿no? Que si los tenderos también entrarían, digamos, claro, en este grupo que van a tener que declarar renta. Claro, y es que en la práctica es muy sencillo. Uno hace una cuenta muy rápidamente y uno se da cuenta que si la empresa lo está reportando, necesariamente en cualquier momento van a pasar ese umbral de los 46 millones de pesos. Y el último requisito, que es el más grave para muchos y es el que genera mucha controversia, es que si usted tiene consignaciones bancarias o movimientos bancarios mayores a 1.400 VTs, pesos colombianos, 46 millones de pesos, también se convertiría en declarante de renta. Ese es el típico caso que le voy a colocar. Usted tiene una cuenta de 1 millón de pesos y le da por moverla 10 veces durante el mes. Estamos hablando que para la DIAN no son 1 millón de pesos, sino son 10 millones de pesos. Y hace una operación durante 12 veces al año, pues son 120 millones de pesos. Ya automáticamente se vuelve declarante de renta. Ocurre mucho. Los comerciantes del detal, de común y corriente, que mueven sus cuenticas por tener, entre comillas, historia crediticia, pues estarían inmersos en tener que declarar bajo el criterio de las transacciones bancarias que estén por encima a 1.400 VTs. Pregunto, digamos, ¿esto es nuevo? ¿O ya existía anteriormente, pero bajaron los valores? No, exacto. No es nuevo, porque eso hace parte del artículo 591, 592 y 593 del Estatuto Tributario, que desde la ley 1116 del año 2006 efectivamente se venían dando esos requisitos. No es nuevo, lo que pasa es que ahora se vuelve como más gravoso porque el Estado está haciendo más control, está requiriendo más, está ampliando justamente su accionar coercitivo de cobrar impuestos. Entonces a la gente del común lo están llamando ahora más seguido, como que el Estado se está dando cuenta, aquí tenemos que hacer es control tributario, tenemos que hacer es fiscalización. Es que ahí está la clave. La parte de la evasión de impuestos en el país se debe mucho a nuestro sistema de fiscalización, que desafortunadamente, dígase o no se diga, no se hace en debida forma. Y entonces hoy en día, por todos los sistemas de información que tiene la DIAN, específicamente el MUISCA, pues se le está facilitando el cruce de información exógena. Anteriormente era difícil hacerlo, hoy en día es mucho más fácil. La DIAN sabe más que la mujer de uno qué es lo que uno compra. Porque cuando uno va a comprarse un pasaje aéreo, la DIAN lo reporta, perdón, la Lorina lo reporta, las notarías reportan, la registraduría reporta, todas las entidades del Estado lo reportan a uno. Con el solo hecho de usted dar el número de cédula, usted está siendo reportado para el fisco colombiano. Entonces es un tema de doctrina de control que nos está llevando a que tengamos que llamarlo. Bueno, está muy interesante el tema. Bueno, vamos a ver, a seguir conversando sobre este tema. Al volver, vamos a ver cuál es el impacto de la ley de financiamiento en los trabajadores asalariados, ¿cierto? Con el doctor Luis Suárez y la doctora Ana Emilia Figueroa. Bueno, entonces ya regresamos. Esto es Unisimón al aire. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Industrial. SNIES 106948. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Multimedia. SNIES 106951. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Administración de Empresas y logra doble titulación con la Universidad Andrés Bello de Chile. SNIES 8413. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho. SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Comercio y Negocios Internacionales. SNIES 102598. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Bueno, a ritmo de polca campesina regresamos y seguimos hablando entonces del ABC de la ley de financiamiento, bueno, conocida por otros como la reforma tributaria.
Bueno, precisamente estamos hablando con el doctor Luis Suárez, es uno de los mayores expertos en el tema tributario en el norte de Santander. Y una pregunta precisamente de uno de nuestros oyentes, Luis Rivera, él tiene la duda de cómo va a afectar, cómo va a ser el impacto precisamente esta ley en los trabajadores asalariados. Él dice que él gana 2 millones de pesos. ¿Cómo lo podría estar afectando a él, digamos, con el momento en que tuviera que declarar renta? Bueno, la pregunta es muy específica. Las personas naturales están obligados a declarar de acuerdo a los requisitos que expusimos anteriormente allí. Primero que todo hay que mirar si efectivamente yo estoy en esa condición, por mis ingresos, por mis compras, por mi patrimonio, por mis consignaciones. Si efectivamente cumplo con alguna de ellas, con una sola, estaría en la obligación de declarar. Después tengo que mirar efectivamente cuál es la renta líquida gravable a la cual yo estoy expuesto para calcular mi impuesto. Y eso en español es de la siguiente manera. En Colombia, el artículo 241 del Estatuto Tributario, como para ser más exactos, para aquellos que quieren investigar por internet, está la tabla del impuesto de renta persona natural, 241 y 242. En esa tablita vamos a encontrar que de 0 a 1090 VTs, estamos hablando de una renta líquida gravable que esté por encima de 36 millones de pesos, mi impuesto sería 0. Entonces, en el caso particular de la pregunta, no creo que llegue. O sea, hasta 36 millones. Exacto. Se pagaría. O sea, una persona que gane 3 millones de pesos ya empezaría a entrar en esa ¿Cuándo empieza a pagar el impuesto? Digamos un Esté ejemplo. por encima la renta líquida gravable por encima de 36 millones Supongamos, digamos, José tiene unos ingresos de 7 millones. mensuales. Vamos Quisiera. Ya estamos hablando de Estaríamos hablando de 12, 70, de 84 millones. 84 millones de pesos Líquido. de renta. Ahí está Eso por sería encima. bruto. Como para mirar un ejemplo Claro. extremo, ¿no? ¿Cómo sería ahí ese caso? En ese caso, por ejemplo, tendríamos que empezar a descontar las famosas rentas exentas, las deducciones que tenemos derecho, por ejemplo, el 25% de la renta exenta por ser una renta laboral, y empezamos a reducir la base para que al final nos dé lo que se llama la famosa renta líquida gravable. Y es allí donde empieza a jugar un papel muy importante el asesor tributario para que no cometamos errores y después nos vengan las correcciones de la DIAN, que son bastante onerosas, porque por ejemplo una sanción de una corrección de una declaración de renta de una persona natural o para cualquier persona, la mínima son 10 VTs, 10 unidades de valor tributario según la creación que hacíamos aquí. Estamos hablando por encima de 336.000 pesos. Por eso lo he hecho de cometer un error. Sí, pero eso, entonces ahí descontamos el 25%. Contamos el 25, descontamos la seguridad social que descontan a mí del si 4. tenemos algunos créditos. Las deducciones son muy específicas, ingeniero. ¿Cuáles serían las deducciones? Un empleado tiene derecho a descontar de su organo de renta. Por la derecha, el 25% de la renta exenta, que es laboral. Puedo descontar lo que me descuentan por seguridad social, que es el famoso 4% en salud, 4% en pensión, si soy empleado, obviamente. Les puedo descontar de allí los intereses en que yo haya ocurrido el 100% si tengo crédito hipotecario, o aquellos intereses de carácter financiero también que haya tenido respecto a una deuda. Es lo único que yo podría descontar. Ahí no puedo descontar ni lo que me gasté en la fiesta de los 15 años de la hija, ni lo que me compré la ropa del 31 de diciembre, eso no lo puedo descontar. Máximo como el 35, 40%. Y tenemos, sí, y estamos hablando también de una deducción que también es directa si es empleado del 10% por dependientes económicos. O sea que si usted gana 77 millones, en el caso hipotético que estábamos hablando, usted de entrada también se va a quitar 7.700.000 de esa base. Por mis hijas o por... Sí, ese 10% de un dependiente económico corresponde a aquellas personas que dependen económicamente de usted. Por Exactamente. cada uno de los que dependen. Así tenga uno, tenga 30, tenga 40, Al máximo. máximo es el 10. Sí. ¿Qué máximo podría deducir casi el 45%? Estamos hablando Más o menos. Entonces sería si fueran... Y de ahí se pasa a una tabla. De ahí, de aquí lo que me queda, que es la renta líquida gravable, ahí sí comparo con la tabla del artículo 241 y ahí me voy a dar cuenta que estoy en el rango, por ejemplo, de 0 a 1090 VTs o de 1090 VTs a 1700. Ah, ok, ya me tocó empezar a pagar impuestos. Ahí hay unos porcentajes sobre la renta líquida. Exacto. Lo gravoso de esta reforma tributaria, bueno, esta ley de financiamiento, es que disminuyó esa renta marginal, porque es una tabla marginal, y entonces ahora la persona natural va a terminar pagando máximo el 36% de impuestos. Esto aplica más que todo para aquellas personas que estamos hablando de salarios por encima
de 7 millones de pesos mensuales, ¿no? Estamos hablando de aquellas personas... bueno, casualmente estamos haciendo un ejercicio con 7 millones. Sí, esa ya empieza a afectarlo porque puede llegar a pagar hasta el 36% de impuesto de renta, ese salario. De la renta líquida. De la renta líquida, exactamente. O sea, del 55%. Exacto. Un ejemplo sería 84 millones de pesos, digamos que le descuentan el 45%, entonces serían más o menos 50 millones de pesos. A esos 50 millones de pesos por el 36% estaría pagando casi 2 millones de pesos de... Exactamente. No. Estamos hablando de que 18 millones. 18 millones de pesos. 18 millones. 18 millones. Una persona que gane 7 millones de pesos puede estar pagando 18 millones. Así que Zulay, hacer el ahorrito para ingenieros y para que audiencia que nos escucha hasta ahora, es que esto prácticamente hablaba al comienzo que afectaba a la clase media y específicamente a aquellas profesiones, en el caso particular lo puedo decir acá, los médicos, por ejemplo, que están en este momento en un grave problema. Los médicos, lo digo por experiencia propia, con todo respeto, no tengo que dar nombres, pero sí conozco de casos que llegaban a pagar al año en renta antes de esta reforma, tenían que pagar 2, 3 millones de pesos y hoy con esta ley de financiamiento tendrían que llegar a pagar hasta 40 millones de pesos. Precisamente esa es mi pregunta. ¿Cuál es ese impacto que va a tener esa ley de financiamiento en la economía de aquí en adelante? Pues la verdad es que la doctrina del Estado fue tratar de perseguir las rentas de trabajo y no las rentas de capital. Y eso es una lógica del Estado actual. O sea, no tengo que perseguir la renta de capital porque es la que entre comillas me genera inversión, ¿no? No puedo perseguir la empresa. Persigo es al trabajador entre comillas o a la persona natural que tenga capacidad de pago que me tenga que pagar. Es que el problema es ¿y cómo soporto yo mis deducciones? Es que tenemos una mala praxis. ¿Cómo hago yo esas deducciones? Entonces se cree que esa es una forma muy fácil de hacer uno como persona natural, hacer la declaración de renta. Y ahí donde con todo el respeto aprovecho estos medios para invitar a la gente del común y corriente que tenga esa capacidad de pago, de que no trate de hacer las cosas solo, sino que trate de asesorarse de un buen profesional de la contaduría pública que lo asesore en ese tema. Porque estamos hablando de planeación tributaria. No evadir, porque es que tenemos la mala costumbre de no me ponga a pagar. Vayamos allá a la Simón Bolívar, a la Remington, a todas las universidades de la nación para que a ver si me ayudan a ver cómo hago para evadir. No. ¿Quién dijo eso? Precisamente hay el hashtag, ¿no, ingeniero? Sí. Necesito un contador cuando no entiendo la ley de financiamiento. Cuando le llegue un requerimiento de la ley. Preguntarle precisamente a la doctora Ana Emilce, digamos, la importancia entonces del contador, porque mire lo que está diciendo precisamente el doctor Luis Suárez. Y precisamente la Universidad Simón Bolívar este año pues está presentando a la comunidad su programa de contaduría pública. La importancia del contador en todos estos procesos, doctora Ana Emilce. Sí, de verdad el quehacer del contador público, actualmente estamos en una, digamos, con un panorama bastante amplio. Antes, cuando hablo de antes, hace muchos años, por ejemplo, cuando yo estudiaba, el contador público, hace poco, ayer, el contador público, el perfil era más el de llevar la contabilidad, entre comillas esa expresión. Sin embargo, a medida de los cambios que se suscitan a nivel social, porque nuestra profesión es una disciplina social, entonces todos los cambios que se suscitan hacen que el quehacer del contador público haya cambiado bastante y para bien de todos, para bien tanto del profesional como del empresario y como de la persona natural. Nosotros básicamente tenemos 4 grandes campos de acción: el tributario, que es en el que nos tiene este momento en la mesa acá de trabajo; el contable, que esto es un espacio en el cual nosotros nos movemos bastante bien porque nuestra formación básicamente está al principio sobre el tema de contable, sobre el tema de partida doble, pero ahorita está un poco más amplio por ser un sistema de información. Tenemos el tributario, el contable, el financiero, que es un campo de acción muy amplio y que de verdad nosotros los contadores aportamos bastante en ese accionar, porque es cómo leemos, interpretamos los estados financieros que nos aporta una contabilidad bien trabajada y cómo nosotros construimos unas estrategias para un futuro para la empresa con base en unión con la gerencia. Y el del control es un tema para nosotros
muy amplio, porque nosotros tenemos a raíz de todo un poco de cambio, de escándalos, incluso financieros y todo, se armó que el control interno. Ya hay unas empresas que deben tener la oficina de control interno por sus estatutos. Hay otras empresas que lo están implementando por el querer hacer el control, y está el control de las auditorías, el control y la revisoría fiscal, que es también uno de nuestros campos de acción. O sea que el contador se vuelve en este momento un asesor indispensable de la alta gerencia. Con nuestro saber nosotros podemos aportar a que ese gerente lea, interprete todos los hechos económicos. Y ahorita nosotros también estamos en un asunto bastante interesante, que es la internacionalización de nuestra profesión debido a los negocios internacionales. Ya en este momento la globalización nos llevó a que las empresas tienen que competir a nivel nacional y a nivel internacional, y esa competencia internacional es bastante rigurosa, muy rigurosa, y esa rigurosidad nosotros podemos aportarle a la empresa a que haga las cosas bien, a que haga con base en normas internacionales, con base en un estándar internacional, pueda competir la empresa, sobre todo en la parte financiera, en la parte tributaria, en la parte contable. Entonces, no sé, de pronto en algún momento alguien puede atreverse a decir que nosotros los contadores, pues la profesión está así como que, ¿y ahora qué van a hacer ustedes con todos esos sistemas de información que hay, el computador, no, es que todos los sistemas lo que nos están ayudando es a que son unas herramientas para lo que nosotros hacemos, se acorten los tiempos y nosotros entregamos unos informes, unas tareas mucho más oportunas, mucho más veraces a una gerencia. En ningún momento el quehacer del contador público irá a ser reemplazado por una máquina. Es un software, claro, y además es como si dijéramos que los ingenieros de sistemas van a salir o ya no van a tener tanta demanda porque los software facilitan todo, no, al contrario. Y es que precisamente me parece a mí que es una oportunidad para la profesión, o sea, en corto plazo, de acuerdo a lo que nos está esbozando el doctor Luis Suárez, en corto plazo la demanda de contadores y las oportunidades laborales van a ser inmensas. Mire, esto quiero comentar algo. Bueno, va la doctora Nemilce y luego el doctor Sí, Suárez. es que mire, ¿por qué la Universidad Simón Bolívar se atrevió a traer contaduría pública en este semestre para la sede de Cúcuta? Una universidad como la Simón Bolívar tiene investigadores de alta, digamos, de un puntaje bastante alto. Entonces, ellos como investigadores se dan cuenta que el quehacer del contador público es fundamental, es primordial, está cambiando. Entonces nosotros dijimos, la Universidad Simón Bolívar, llevemos la contaduría pública para Cúcuta, pero eso son la modernización de nuestros programas. No como vuelvo y digo, como de pronto a mí me tocó estudiar, que en su época pues era lo que tenía y todo eso, y agradezco a mi universidad. Pero han cambiado los tiempos, han cambiado las formas, y la Universidad Simón Bolívar lo sabe y trae un programa muy acorde a las necesidades tanto de las personas naturales como empresariales y de la región. Así es, doctor Luis Suárez. Y tengo una acotación para agregarle al papel del contador público ejerciendo. El artículo 38 de la ley 43 del 90 habla de que el contador público es auxiliar de la justicia, y ese papel que está prácticamente subutilizado en la justicia colombiana. Yo soy perito de la justicia hace 5 años en procesos penales, comerciales, civiles, administrativos, para liquidar la prueba pericial del lucro cesante de año emergente, y eso lo certifica solamente en Colombia el contador público, porque es una función potestativa de acuerdo a la ley. Y eso hay que dárselo a entender también al ejercicio del contador público. El Estado nos da a nosotros lo que llamamos la fe pública.
¿cierto? La firma nos da ese espaldarazo y nos dice, a mí me responde como Estado la firma de un contador público, y eso lo tenemos desde hace tiempo, desde que comenzó prácticamente la profesión de la contaduría pública, y por algo será que el Estado no lo ha quitado. Claro, no, y me parece que está muy bien porque además eso le da mucha mayor validez a la profesión, ¿cierto, ingeniero José? Yo que veo, escuchándolo, veo que el rol del contador, hoy el rol del contador es el asesor de la gerencia, es la mano derecha, es el que le ayuda a tener una mejor visión financiera y contable de la organización y del control, que a veces uno no lo tiene presente, ingeniero. Uno a veces, el contador no lo ve como aquella persona que ejerce control dentro de la organización. Entonces eso Oye, además lo decía la doctora Nemilce, digamos la diversidad de campos que tiene precisamente el contador dentro de una organización. Y tiene una visión muy investigadora, también puede ser un investigador bastante fuerte sobre todas las tendencias económicas y financieras de la ciudad, de la región, de la organización. De hecho, los trabajos de auditoría prácticamente están inmersos en la investigación, doctor Luis. Y es que lo que también una claridad es que en Colombia hay dos profesiones que operan la norma. Operadores de norma, el derecho y la contaduría pública. El 90% del ejercicio de la profesión es operar norma sustancial. Un ejemplo muy rápidamente: si usted liquida nómina en la empresa con la parte contable, pues debe conocer el código sustantivo del trabajo para poder liquidar, de lo contrario lo está haciendo mal. Entonces, una invitación también a entender que el contador público es operador de norma. Así es, Zulay. Bueno, y yo creo que cualquier persona natural también necesita la asesoría y el acompañamiento de un contador, ¿cierto? Entonces vamos a leer acá con el hashtag que implementamos para hoy. Dice: necesito un contador cuando quiero conseguir una inversión, pero no estoy segura de cómo empezar. Necesito un contador cuando requiero orientaciones y asesoría para implementar una auditoría, lo que hablábamos hace un instante. Entonces, a ustedes quisiera preguntarles eso: ¿cuándo se necesita un contador? El contador público se necesita en cualquier proceso de puesta en marcha de un negocio. Creo que el primer impacto que uno debe medir en un proyecto necesariamente es el impacto fiscal, el impacto tributario. ¿Cuánto me cuesta a mí hacer una inversión? Creo que uno se equivoca a veces cuando uno comienza por los ingresos, pero realmente uno comienza por la carga impositiva del Estado. ¿Cuánto me vale a mí, por ejemplo, el impuesto de industria y comercio si yo ubico mi empresa en Cúcuta, o la ubico, por ejemplo, en Los Patios, o la ubico en Villarrosario? Impuesto de industria y comercio, que es un impuesto tan gravoso, porque grava sobre los ingresos brutos del contribuyente, no sobre una renta líquida. Así es. Y muchas cosas más. O sea, uno tiene que mirar que el asesor tributario, el contador público, está para ayudar a una propuesta de inversión. Bueno, mostremos el mejor escenario, construyamos escenarios financieros, escenarios tributarios, escenarios de control que me permitan decir, la inversión la debo hacer en tal sector y no en este sector. Sí, el asesor, como decía el ingeniero José. Sobre todo, en alguna experiencia que yo he tenido para preparar los documentos a un crédito, flujos de cajas de proyectados, flujos de cajas de inversión que ya pasaron, el EVA, el WAT, cómo valorar una organización, cuánto cuesta, voy a vender este negocio, cuánto cuesta, lo voy a vender por los activos que tiene, por la capacidad de generación de efectivo, por el flujo de caja, ¿cómo lo voy a vender? Yo, todas esas incógnitas, ¿y cuál sería mi mejor escenario para vender una organización? Todos esos escenarios me los puede ayudar a tener y a entender mejor un contador. Mire lo que dice acá, un artículo de Luis Carlos Reyes. Él es precisamente asesor fiscal de la Universidad Javeriana. Dice que está de moda que nos comparemos con el nuevo club de la OCDE. Precisamente dice que en estos países que pertenecen a la OCDE, recordemos que Colombia recientemente ingresó a la OCDE, las empresas contribuyen impuestos en promedio del 2.8% del PIB, mientras que en Colombia contribuyen con el 5%. Y lo otro que dice es que los 300 colombianos más ricos pagan alrededor del 5% de los ingresos, mientras que los empleados formales como nosotros, contribuyen solamente con la seguridad social, ya iba al 8%, que decíamos ahora, 4 y 4.
y fácilmente llega a pagar el 15% o más. Sí, o sea, está pagando más la clase media que lo realmente, según lo entiendo. Pero ahí hay una discusión clara que hay que hacer también en el debate, porque los impuestos al consumo, como el impuesto al IVA, grava sin importar mi capacidad de pago. Sea estrato 1, sea estrato 2, o sea, es una discrepancia que es un debate político que habría que mirarlo. Pero sea para otro programa muy bueno, interesante. Claro, sí. Acordémonos que estamos aumentando nuestra carga impositiva en impuestos al consumo, que son impuestos regresivos en la economía, porque si usted grava impuesto al consumo, en el caso del IVA, ley de financiamiento que cambió el IVA para las bebidas gaseosas, por ejemplo, lo que hace es que se encarece el producto al consumidor final y sin importar su capacidad de pago. Entonces eso para otro debate, claro. Quiero hablar. Además ahí tengo también una pregunta, porque digamos el IVA plurifásico que lo llaman ahora, ¿cómo aplica, digamos, en el caso de los que llegan, de que los productos que llegan importados, que no son fabricados acá, pues no tienen ese IVA? ¿Cómo? O sea, ¿se van a beneficiar los productos importados entonces? En cierta forma sí, y va a incentivar en cierta forma, en que inclusive se aumentaría el contrabando técnico, y es un tema que la DIAN pues también tiene que empezar a mirar desde la óptica de lo que es el control de evasión. Es que evadir impuestos no solamente aquel que deja de presentar el impuesto, sino aquel que no lo presenta de acuerdo a su obligación económica. Eso se llama la famosa ilusión técnica. Entonces, en este escenario, la verdad que es una invitación que uno le hace al gobierno, es que cuando haga reformas tributarias no genere impuestos al consumo, genera impuestos sobre la renta real, sobre la renta de capital, no sobre el consumo, porque no hay capacidad de pago. Los impuestos al consumo se vuelven de forma exponencial, encarecen la economía. Claro, y además recordemos que la producción depende del consumo y el empleo depende de la producción, o sea, el famoso ciclo económico que debe mantenerse, tener un equilibrio, doctora Emilce. Sí, realmente, por ejemplo, cuando nosotros sufrimos acá el tema de nuestros comerciantes, una de las soluciones que se les dio a los comerciantes fue precisamente que para incentivar el consumo hubiese ventas sin IVA. Y lamentablemente como que no fue una solución muy acertada, porque podían ser ventas sin IVA, pero no había quien comprara. Entonces el círculo que usted dice de producción, empleo, consumo, se alimenta el uno con el otro. Entonces nosotros necesitamos acá fuentes de empleo para que la gente tenga poder adquisitivo y poder comprar esos elementos. Sí, así es, Zulay. Bueno, yo quiero aprovechar el programa para enviar un saludo muy especial a los contadores públicos, porque recientemente, como les decía, el viernes fue el Día del Contador. Felicitaciones a nuestros invitados de hoy, a la doctora Denise, al doctor Luis. Asimismo, un saludo muy especial a nuestra directora financiera, la doctora Norma Martínez, que es contadora, al doctor Eduardo Cabrales, Nelly, Angélica. Un saludo muy especial para todos nuestros contadores que hacen parte de la Universidad Simón Bolívar. Y precisamente, doctora Ana Milce, yo quisiera que finalizáramos o cerráramos este programa enviándoles un mensaje a nuestros estudiantes que han tomado esa decisión, ¿no? Esa valiosa decisión, y han dado ese paso a estudiar, y próximamente vamos a tener contadores públicos buenísimos. Contadores públicos formados en la Universidad Simón Bolívar de una forma muy responsable y muy seria. De verdad felicitamos a esos jóvenes que en este momento están cursando el primer semestre, que por lo que veo están muy contentos de estar allá en la Universidad Simón Bolívar, y manifestarles que eligieron una de las profesiones más importantes que se puede, digamos, estudiar desde el punto de vista del ámbito empresarial, porque pues todas las profesiones, nosotros somos muy respetuosos, todas las profesiones son muy serias, son válidas, cada una aporta a lo que tenga que aportar a todo un sistema económico, pero nosotros definitivamente lo que les comentaba, somos aquellos profesionales que en este momento estamos en una coyuntura que nos está ayudando bastante a ser reconocidos y a ser indispensables en todo el rol socioeconómico de un país y de una región. Bueno, muchísimas gracias al doctor Luis Suárez, encantado de haberlo tenido en el programa.
Gracias, agradecerles a todos ustedes. La verdad que muy buena la participación. Este tipo de espacios son necesarios para que la comunidad en general conozca los temas que los afecta desde el punto de vista tributario y fiscal. Y nos quedaron más temas, ¿no? Así Así que es, invitado para un próximo programa. mucho porque gusto. tenemos Más más. la Ajá. forma de exponer Claro. es fabulosa porque se entiende con un Así lenguaje es. muy que le llegue al público, que es lo más importante para este programa. Doctora Ana Emilce, encantado de tenerla en Unisimón al aire. Gracias y de verdad estamos aquí de una vez dispuestos. Desde ya aceptamos la invitación que nos van a hacer después. Ah, bueno, Claro que sí. agendado. Oye, Adriana García para hacer el ahorrito, Ajá. y Yulay y José, Por porque favor. hay que cumplir con nuestro ponen deber de muy ciudadanos, nerviosos. ¿cierto? Sí, Bueno, y a guardar las esperamos facturitas. próximo miércoles 4 p.m. Recuerden, esto es Unisimón al aire. Sean buenos ciudadanos. Desde San José de Cúcuta, transmite La Voz del Norte HJPF 1040 AM. La Voz del Norte, la voz de los norte santanderianos. El licor adulterado y de contrabando afectan su salud y la renta del departamento. Compre en lugares reconocidos y apórtele a la salud y al deporte de los norte santandereanos. No se deje engañar. Sea legal. Una campaña de la Secretaría de Hacienda Departamental, Gobernación de Norte de Santander, por un norte productivo para todos. El Radar. La información actualizada de cada acontecimiento en Cúcuta y el departamento. Con un completo equipo periodístico para cubrir todas las noticias.